Cuando llega el nacimiento de un bebé es un motivo de alegría. Cuando hay un nacimiento es un motivo de celebración. A pesar de las dificultades, a pesar de que puedan pasar tantas cuestiones que no podríamos alcanzar, nosotros sin duda alguna experimentamos esa alegría inexplicable. Es algo excepcional, es algo maravilloso que pasa a nuestros corazones. Cada vez que nosotros, a pesar de algunas dificultades, las familias experimentan y pueden contar también una historia. Y cuentan también una historia. ¿Cuántos no tienen la experiencia de ser padres, tíos o abuelos? Tienen una historia que contar y hablar lo maravilloso que fue experimentar un nuevo nacimiento, verlo allí presente, verlo que en su familia se multiplicaba. Llega con gozo, con mucha alegría y empezamos a compartir. Pero como hablaba este mes, cuando hablamos del nacimiento, nosotros tenemos el énfasis de una verdadera Navidad. Y todo el mes vamos a estar hablando de un nacimiento que no tiene comparación. De un nacimiento que marcó una época, que marcó un cambio, fue trascendental, que hasta ahorita los tiempos lo vemos. Veremos a través del tiempo cómo el nacimiento de un bebé impactó a un mundo. Impactó al mundo. Ese bebé en la cual se esperaba desde muchos siglos, desde mucho tiempo, profetizado, anunciado a través de los tiempos. Y entramos en este mes para hablar sobre estas cosas, porque tristemente hoy en día vemos que la cultura, la humanidad se ha dejado arrastrar por las enseñanzas de este mundo, que es un mundo caído. Pero no tienen el verdadero significado de lo que es el Evangelio, de lo que marcó ese nuevo nacimiento. Se ha desdiversado, ha cambiado y se ha perdido la centralidad del propósito, del significado que tiene para la humanidad. Para muchos, hoy la Navidad es hacer compras en cantidades, salir, regalos, fiestas. Para muchos, ese tipo de celebración es simplemente compartir y darle historia a los niños, pero historias a veces hasta ficticias, para que ellos puedan experimentar una mejor Navidad y ser vistosos. Para muchos la Navidad entonces llega a ser agradable porque es tiempo de ese compartir, pero que traspasa los límites. Es tristemente, hermano, a nivel mundial la venta de las bebidas alcohólicas aumenta vertiginosamente, pero también aumentan los accidentes, porque hay un desenfreno del verdadero significado de la Navidad. Por eso es pertinente, es muy importante que nosotros nos podamos trasladar a la historia de este nacimiento, que nosotros podamos recobrar el sentido real de que tiene esta celebración. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué nos trae? Después de todo, como decimos, la Navidad significa natividad, nacimiento. Pero vamos a ver qué nos habla. ¿Por qué se trata de este nacimiento que trasciende? Sí, es el nacimiento de Jesucristo. Es de quien hablamos, de Jesucristo. Y lo podemos ver, aquel Dios en la cual es nuestro Rey y es nuestro Señor. Aquí, hermanos y amigos, vamos a hablar de esta historia y vamos a hablar desde los preparativos de Dios para esta celebración, como el título del tema de hoy. Así es, pero como es nacimiento, nosotros tenemos que irnos a principio y vamos a buscar en Génesis. Sí, para entenderlo mejor, para ver lo maravilloso, de qué manera ya Dios trabajó desde el principio sobre todo este maravilloso plan que tenía para con nosotros. Pero vamos a buscar Génesis 1:31. Él dice y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Esta creación fue hecha por Dios, fue ordenada, había armonía.
Él lo hizo y él mismo evaluando dijo, esto está hecho en gran manera, esto es hermoso, esto es completo, esto es suficiente. Esto lo hizo desde el principio. Dios asimismo hacía en su plan. Y más adelante vemos Génesis 2, 8, 9. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que la historia del nacimiento comienza entonces en este jardín, en este huerto, ubicado en la región de Edén. Aquí estaba el jardín que puso Dios, colocó al ser humano hecho a imagen y semejanza, en la cual esperaba que a través del trabajo del hombre se pudiera extender su reino, se multiplicara, pero también dando a conocer quién era su creador y quién era su Señor y quién era su Rey. Adán y su descendencia debían tener este trabajo, al punto de dejar la lista para que entonces estuviésemos siempre unidos con Dios. Su reino de Dios, el mismo del cielo, aquí en la tierra. Porque Dios iba a habitar permanentemente con nosotros, porque el hombre fue hecho para la eternidad. Porque desde un principio nosotros fuimos hechos para vivir eternamente. Allí donde estás, amigo, si tú estás aquí y has visto la palabra, es porque sencillamente has escuchado de que hay eternidad en tu corazón. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese fue el proyecto de Dios, desde el principio. El hombre debía estar allí según su formación, a imagen y semejanza, pero eternamente con Dios, para vivir juntamente. Vemos allí a través de la Biblia que Dios repetidamente hace esto con los hombres, a pesar de que se había distorsionado. Él anunciaba estas cosas y daba poder y manifestaba a través de los profetas, de hombres de Dios escogidos para hacer grandes proezas y milagros, mostrando el poder de Dios que era posible a través del hombre. Él podía mostrar su amor y misericordia. Incluso hoy nosotros lo citamos. Hoy nosotros tal vez también cuando citamos la palabra o cuando oramos recordamos lo que dice la Escritura. O muchos cuando dicen el Padre Nuestro, allí también hablamos. Fíjate, Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que estamos nosotros orando y manifestando y expresando es finalmente que el cielo y la tierra sean lo mismo, estén unidos, sea el mismo reino. Seguimos adelante con Génesis y vemos allí en el 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él que comiere, ciertamente morirás. Ahí está, el papel de Adán era extender los límites, sobrepasar los límites del jardín y que ocupara la tierra con la multiplicación, pero eso lo debía hacer con una obediencia total, con una sujeción absoluta al Señor. Pero sabemos que no pudo contenerse. Debía obedecer y confiar en la instrucción de Dios Padre, de su Creador, pero no lo hizo. Le encomendó que extendiera los límites para que su reino llegara a la tierra. Pero sabemos en la historia más adelante, en Génesis 3, que Adán fracasó. No permaneció en la obediencia, no lo hizo. Fue incitado, fue seducido por la serpiente o Satanás o el diablo y se doblegó, cedió.
Cuando él cayó, hubo consecuencia. También, por tanto, nosotros también caímos. Dice en Génesis 3:6, decía que la mujer vio el árbol y dijo que era bueno para comer y que era agradable delante de sus ojos. Era codiciable. ¿Por qué? Porque iba a alcanzar sabiduría. Y esa mujer, entonces Eva estaba allí, tomó el fruto y comió. ¿Y sabe qué? También le dio a su marido, que también comió. ¿Qué pasó? Fueron abiertos sus ojos. Fueron abiertos sus ojos y allí estaban de repente, que se reconocieron como que estaban desnudos. Ellos entonces tomaron unas hojas, las cosieron y se taparon. Pero ellos enseguida, cuando oyeron la voz de Dios, ahí podemos ver qué es lo que hicieron. Se escondieron. Por primera vez allí estaban. Buscaron apartarse de Dios. Aquellos que caminaban con Dios, aquellos que armonizaban con Dios, aquellos que Dios le había dado y lo había hecho en gran manera, y todo lo que lo rodeaba, ya ahorita experimentaron la caída. Ya habían caído en la desobediencia y por tanto tuvieron por primera vez vergüenza al verse desnudos. Se vieron expuestos. Experimentaron lo que es la consecuencia de las malas acciones. Estaban desnudos, no podían esconderse. Ellos intentaron esconderse y hoy en día también el hombre piensa que se puede esconder. Así que no nos podemos esconder. Como consecuencia queremos vivir alejados de Dios. Una vez escuché una historia que una persona empezó a hablarle a alguien y decía, no, que yo soy ateo. Y esa persona le insistía, ¿por qué? ¿Por qué no crees en Dios? ¿No crees que el cielo lo hizo alguien? ¿No crees que la tierra, los mares, las estrellas? Bueno, sí, al final sí creo que hay un poder, pero no. Es mejor no creer en Dios porque entonces me voy a someter a hacer todo lo que Él diga. Y así quieren huir de la presencia de Dios, escondidos de Dios. Muchos aquí éramos eso. No queríamos estar en la presencia de Dios, pero el pecado trajo consecuencias devastadoras. Desintegró a la familia, desintegró a la humanidad. Nuestro propósito, que era vivir eternamente, fue desvirtuado. Fue totalmente contaminada nuestra mente. Las relaciones fueron alteradas. El Señor, para mostrarnos eso, nos mostró la ley, su palabra, en la que nos podemos ver como un espejo y entonces encontramos la miseria espiritual que hay en nuestras vidas. Porque la palabra nos declara en qué posición estamos. Escuchamos en los testimonios cómo decían que nos sentíamos culpables. Porque lo que hacíamos entonces se había revelado en nuestro corazón y mente que estaba muy mal. Y nos sentíamos muy mal. La ley nos muestra esa condición espiritual en nuestro corazón en la cual nosotros no queremos enfrentar, en la cual queremos huir. Pero llega un momento porque Dios nos ama y ahí está siempre cerca de nosotros mostrándonos la condición espiritual para que la palabra pueda germinar en el corazón. Abre tu corazón, amado amigo, amada visita. Porque esta palabra viene para transformar. Esta palabra en la que creemos que nos acusa es para hacernos mirar nuestra condición espiritual. Esta consecuencia que trajo a nuestra humanidad muestra la caída, pero también nos muestra la incapacidad de renovarnos a nosotros mismos. Muestra que nosotros no podemos cumplir con la ley. No tenemos esa capacidad, así que por eso es que sentimos culpa. Y no solamente eso, sino que también debemos saber y reconocer que estamos a expensas de un juicio. Los seres humanos y todas las cosas quedamos en la necesidad entonces de ser redimidos de una maldición en la que caímos. Tenemos la necesidad de un redentor. Tenemos la necesidad de un salvador. Por esta causa entonces se experimentó la muerte espiritual cuando se cayó en pecado
en nuestra vida crea un abismo contra Dios. El pecado crea una parte donde no se pierde la comunión con Dios. Antes podíamos comunicarnos, pero ahora ni siquiera tenemos la oportunidad si no estamos con el Salvador, con aquel que nos envió. ¿Sabe? Cuando la exaltación del yo llega a cada uno de nosotros, tan pronto como comenzamos a tomar decisiones propias y no nos dejamos arrastrar, llevar, conducir por la ley, por el consejo de Dios, entonces nosotros nos creemos exactamente igual o mayor que Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es exactamente lo que hizo Satanás desde el cielo. Quiso ser igual a Dios y tener su trono, y por eso cayó. Y por eso que quiere que nosotros hagamos lo mismo, para que experimentemos la caída. Qué triste escena vemos aquí en Génesis. Después lo maravilloso y lo bueno y lo perfecto que era de la creación de lo visible y lo invisible que había hecho Dios, en el 3 ya vemos la miseria que existe. Está en ruinas, destrucción. El hombre que se hizo a imagen y semejanza con la responsabilidad falló. El proyecto que Dios tenía sucedió en ese momento como un fracaso. Vemos en Romanos 5:12, dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por la desobediencia directa de este mandato de Dios, de la ley que le dio a regirse Dios Padre a Adán, en la cual no la pudo contener, entonces todos caímos también. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por consecuente, entonces todos, desde que entró el pecado al mundo, todos nacemos con ese pecado. Con ese pecado. Pero ¿sabes? La buena noticia es que Dios no se iba a quedar en ese lugar. Dios no iba a dejar estas cosas aquí, porque ya su proyecto estaba planificado. Él en ese momento anunció que iba a venir un segundo Adán. Él anunciaba y dijo: este segundo Adán va a ser descendiente de una mujer. Va a ser una simiente para acabar de una vez por todas del dominio y de la maldición que Satanás había hecho por la serpiente mentirosa. Este era el anuncio del nacimiento, sí. Apenas quedando en ruina, Él lo hizo. Génesis 3:15, un pasaje principal que tenemos de esto. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es considerado como el primer evangelio, porque podemos decir que es el primer anuncio de las buenas noticias. Dios no se quedó allí. Hay buenas noticias para nuestras vidas. Cuando todo parecía perdido, cuando todo parecía arruinado, entonces se da desde el inicio, del principio, este impactante anuncio de ese segundo Adán, de un ser humano, descendiente de mujer, que iba a aplastar a la serpiente, al maligno. Pero sabemos que esta acción no iba a ser sin complicaciones. Iba a estar lleno de aflicciones. Iba a estar lleno de perseguimiento, de aflicciones. Él iba a afligir, porque Satanás iba a buscar toda la manera de impedirlo, toda la forma para que no se diera este nacimiento. Debía herirlo, por eso es que dice que te herirá en el calcañar. No fue una herida definitiva, pero al final de cuentas fue bastante seria. Desde el principio de nuestra historia llegó la promesa de la redención, un anuncio que vendría por ese segundo Adán, que no fracasaría, que no iba a fracasar en lo que vino a hacer para cumplir lo que había anunciado Dios Padre. ¿Quién es este postrer Adán? Jesucristo. Este es el Dios Todopoderoso, el que viene hablando desde el principio. El único
anunciado por Dios Padre para salvación. No hay otro mediador, no hay otro salvador, no hay nadie que pueda interceder por nosotros. No hay nadie, por eso nos da este regalo. Por eso es que nosotros debemos contar la historia desde el principio y darla a conocer. Vemos grandes hombres como hicieron proeza y lo anunciaban, grandes profetas y lo anunciaban. Y los evangelios dan testimonio del incumplimiento. Allí vemos en Gálatas 4, 5, no voy a profundizar, pero vemos aquí que se cumplió el plazo. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin que fuimos adoptados como hijos. Este Adán anunciado entonces desde siglos es Jesucristo, que nació entre nosotros. El nacimiento de Jesucristo, la promesa de Dios, en la cual estuvo trabajando siempre, habiéndolo prometido, llegó el momento. Por eso Él declara aquí que ha llegado el momento de la redención, pero llegó en el momento previsto, propicio, según el plan de Dios. Él vino a redimir la humanidad, porque necesitamos un Salvador. Se necesitaba poner fin al dominio de Satanás. Este enviado de Dios, entonces estuvo entre nosotros, pero nació en las mismas condiciones humanas, porque debía ser así, nacido de mujer y también bajo la ley. Él mismo dijo también, no vine a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpla. Este es el Cristo que conocemos, que padeció toda aflicción también, que estuvo allí entre nosotros, que estuvo allí y vino a redimirnos. El mismo Dios Todopoderoso, el que vino por el rescate, no fue cosa fácil. No fue cosa fácil lo que vino a hacer, porque sabemos que humanamente nosotros no podíamos hacer, y Él lo hizo en su humanidad. El rescate, Él lo hizo para vencer a la serpiente. Herido fue en el calcañar, infligió el sufrimiento, sí. La simiente prometida de un hijo que iba a dominar, que iba a vencer. ¿A cuesta de qué? De entregar su vida, de derramar su sangre, porque para la paga del pecado es la muerte. Pero ninguno de nosotros podíamos cumplir de ir como un sacrificio vivo y pagar el precio por los pecados. Allí estaba el Cristo que tomó muerte y muerte de cruz. Una muerte en la cual allí crucificado cargó con todos los pecados. Y también ahí colgado en la cruz, también estuvo separado de Dios Padre. Por eso Él decía y clamaba, ¿por qué me has abandonado? Porque eso es lo que causa el pecado en la humanidad. Cristo descendió, Él se hizo carne, Él fue transformado, Él mismo se despojó, Él se ofreció por amor a nosotros. Él fue el único que llevó una vida perfecta que yo no podía vivir, que tú no puedes vivir. Él vino para acá para darnos vida, a pesar de que nosotros lo transgredimos. Somos pecadores, esclavos del pecado. Nos vino a sacar de la esclavitud. Toda mi culpa Él la quiso llevar en la cruz del Calvario. Él nos quiso tomar lo que era para nosotros la ira de Dios, para que nosotros experimentamos misericordia. Nos tocaba la muerte, pero Él con su muerte nos da vida. Él quiere restituirnos. Él quiere darnos ese nuevo nacimiento. Porque allí, cuando bajaban a las aguas, cuando tú confiesas, cuando abres tu corazón, experimentas un nuevo nacimiento, porque el espíritu es renacido. Tienes que acercarte en humildad, en humillación, con arrepentimiento y fe. ¿Tú crees esto, amigo? Amada visita, ¿tú que estás hoy? ¿Crees estas cosas?
Debes verlo a través de lo que el Señor anuncia en su palabra. Es verdad, el regalo siempre ha estado allí. Vimos en los testimonios, hablaban del regalo. Solamente quieren que tú lo destapes y abras tu corazón también. Porque ya, sin duda alguna, esa palabra que entró en tu mente, hay una conciencia que habla a tu corazón y que te dice, y hay una batalla que es necesario que sea librada cuando reposas y ve a Cristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Él vino para dar libertad, ya no somos esclavos. Él venció en la cruz la misericordia, no la ira. ¿Sabe? Cristo ha resucitado. Él murió, pero Él resucitó. Y ahorita está a la diestra del Padre. Él es el Rey de Reyes, el sumo sacerdote, el Señor de señores. Y Él dice también que toda rodilla se doblará para confesar y hablar que Él solamente es el Señor. A Él tenemos que ir, Jesucristo, para nosotros alabarle y siempre enseñorearnos de qué, solamente en Él. Porque no tenemos nada en enseñorearnos. Todo lo que hacemos para la gloria de Él, para la gloria del Padre. Celebramos entonces su nacimiento. Pero de qué esta manera sabemos ahora que tenemos que entender lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Está en ese trono, pero Él reina, pero a la luz de las Escrituras nosotros entendemos que Él vino, fue a salvación. Vino para darnos rescate. Vino por lo que se había perdido. Vino para todo aquel que crea darnos la libertad y experimentar todas estas cosas preciosas. Así que primero, si celebramos nosotros la verdadera historia de la Navidad, entonces recordemos su encarnación. Si nosotros vemos que Él lo prometió desde un principio y todo se ha cumplido en las Escrituras, entonces Él es fiel. No es un mero pensamiento, no es una idea, no es un deseo. Aún si fuera su idea, ya está hecho. Porque todo lo que Él hace, lo que piensa, es real y es un hecho. Así que no nos olvidemos, Él vino para redención, Él vino para darnos vida, Él vino para dar rescate. Esta es la celebración de la verdadera Navidad. Amados hermanos, que en estos tiempos, que en estos momentos cuando nosotros celebramos la Navidad, entendamos realmente cuál es la verdadera Navidad. ¿Cómo fueron los preparativos para que se nos diera este regalo y nosotros anunciar a aquel que encarnó para redimirnos y entregó su vida, derramando toda su sangre por un regalo, para darnos un regalo inmerecido que se llama gracia? Así que, amados hermanos, amadas visitas, amados amigos, es tiempo de entender la Navidad de este nacimiento. Que este mes recordemos a nuestro Señor Jesucristo, que nuestra fe sea fortalecida, que la esperanza siga creciendo y que la luz de Cristo se extienda. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque Tú solamente puedes traer renuevo, Señor, a todas estas cosas preciosas. En este tiempo, Señor, que hay un mundo distorsionado y confundido, que nosotros seamos antorchas, que seamos lámparas, que alumbramos, que damos, Señor, de lo que Tú nos has entregado a nuestras vidas, para que el entendimiento, el corazón del hombre sea por entendido de lo que Tú has hecho por nosotros. Nos diste, Señor, ese regalo que vino como un niño, como un bebé que es dado, admirable consejero, un Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, Dios. Gracias, Padre.